Después de muchos clásicos, volvimos a ver un buen partido de fútbol. Al igual que con Independiente Racing, tuvimos la suerte de ver un clásico con dos equipos que especularon muy poco y fueron al frente desde sus esquemas iniciales. Ambos dos salieron a jugar el clásico con ideas bastante claras. Por su parte, River con un esquema bastante particular que ya se veía cómo iba a jugar desde el dibujo táctico con un 4-1-3-2, con Villagra actuando como único 5 y una línea de 3 futbolistas por delante de él, conformada por Barco, Nacho Fernández y también Echeverri. Echeverri actuando como un enganche y Nacho Fernández y Barco completando esa línea de 3 jugadores por delante de Villagra, que como digo actuó como único 5. Boca también tuvo un esquema bastante particular o atípico en comparación a lo que veníamos viendo del equipo de Martínez en las últimas fechas. Podemos leerlo hasta al igual que como jugó River, con X Fernández como único 5 y una línea de 3 volantes, Medina como una especie de enganche, Zenón por un lado y Saralegui por el otro, por delante de la línea de X Fernández. Obviamente Medina sin la pelota se metía un poco más atrás para formar una especie de 4-4-2 al lado de X Fernández, pero ya nos vamos a meter en el detalle de lo táctico que nos deja el superclásico de esta tarde. Con este dibujo táctico y también por lo que venía haciendo durante todo el campeonato, imaginábamos un River con la capacidad de juntar mediocampistas en la mitad de la cancha, de tener muchos jugadores en la zona de gestación y en 3 cuartos de cancha, un equipo que mueva rápido la pelota y genere superioridad numérica en determinados sectores claves del campo de Boca, y un Boca por su parte también con la responsabilidad quizás de ganar esos duelos a los jugadores de River para no perder la superioridad numérica, principalmente X con esa responsabilidad en su duelo particular con Echeverri, que actuó como enganche, pero también Medina, Zenón y Saralegui con la responsabilidad, como decimos, de ganar muchos duelos en la mitad de la cancha para que justamente Colidio, que actuó como una especie de falso 9, y Solari, que también fue un media punta, no generen esta superioridad numérica que River puede generar porque tiene futbolistas con grandísimo pie en la mitad de la cancha, y Boca no sufra tanto la posesión intensa de River. Justamente así arrancó el partido, con un River parado totalmente en campo de Boca, con una presión muy marcada y muy intensa durante los primeros 15 minutos aproximadamente, Villagra actuando como único 5, como dijimos, y sin la necesidad quizás de que Nacho Fernández lo acompañe en la saga, en el eje, perdón, porque justamente esta presión hacía que nunca la pelota esté en disputa en el eje en el que Villagra estaba parado y estaba de una forma más posicional. Justamente esta presión marcada por Nacho Fernández y acompañada por los delanteros y también por Barco y por Echeverri, hizo que Villagra pueda pararse cuando Boca tenía la pelota como un único 5. La diferencia se vio justamente en la salida de pelota de River. Villagra no era el único encargado, por más que en el esquema táctico y cuando Boca tenía la pelota sí se pare como un único 5, no era el encargado de la salida limpia, porque Nacho Fernández y también Barco se sumaban a la mitad de la cancha y formaban en transición, podríamos decir, una especie de 4-3-3. Lo veíamos a Echeverri tirado a la izquierda, intentando con su gambeta y su velocidad generar problemas en el sector derecho de Boca, y a Solari bien tirado a la derecha. Esto claro cuando River sacaba o intentaba salir jugando desde abajo. Nacho Fernández se hizo cargo de varias de las salidas de River desde abajo, y no solamente Villagra tuvo la responsabilidad de salir jugando, y también Barco se acercaba a esa zona de la cancha, armando una especie de 4-3-3 con, como digo, Solari y Echeverri mucho más abierto de lo que jugaban una vez River tenía la posesión de la pelota en campo rival e intentaba juntar estos pases que mencionamos con jugadores que generaban superioridad numérica en sectores. Por parte de Boca, como mencionamos y como se habló un montón en la previa, plantó un esquema con 4 jugadores de buen pie, por lo cual quizás fue valorado por el hincha justamente esto de, como se dice en la jerga, ir al frente. Hacía varios clásicos que Boca no salía a jugarle de igual a igual en cancha de River a River, ya sea a De Michelis, al equipo de Michelis, o también al equipo de Gallardo, que por más que le haya ganado aquel clásico de Villa, no fue un partido que se lo plantó de igual a igual. De hecho, terminó esperando justamente el error del Millonario en el fondo, y así llegó el gol de Villa aquella vez. Pero no nos vamos a ir por las ramas. Boca plantó un medio de 4 futbolistas de buen pie,
con X como número 5, pero que intentó también a la hora de tener la pelota juntar muchos pases y generar superioridad numérica para tener siempre un jugador libre y limpiar la pelota hacia los costados con Advíncula y con Blanco, que tuvieron un gran partido. Le costó, como dijimos, los primeros 15 minutos hacer pie por la presión que ejerció River durante los primeros 15 minutos, que fueron muy intensos, pero acabó jugando bastante mejor que River, con un X Fernández ganando la mayoría de sus duelos, principalmente a Echeverri, que como dijimos, por ser el que se paró como un enganche era su rival natural, le ganó la mayoría de los duelos y pudo controlar bastante bien al talento que tiene River en la mitad de la cancha, y además tuvo varias intercepciones que generaron algunos contragolpes. Interceptó 4 pelotas, además de, como dijimos, ganar esta cantidad de duelos tanto a Echeverri como al resto del mediocampo de River. Entonces, desde X Fernández, Boca empezó a recuperar la pelota y gracias a los movimientos de Zenón, Medina y Saralegui pudo juntar pases para tener la mayor cantidad de posesión de la pelota. De hecho, ya nos vamos a meter bien en eso, pero terminó el primer tiempo con alrededor del 60% de la posesión de la pelota, que es algo tremendo en comparación a lo que venía haciendo Boca en los últimos superclásicos y particularmente en la cancha de River. Como dijimos, justamente las subidas de Blanco por el sector izquierdo y Advíncula por el derecho, sumándose a la tenencia de la pelota en la mitad de la cancha, intentando romper los carriles derecho e izquierdo con sus proyecciones. Sí, sin embargo, si bien fueron muy importantes, no se puede entender la idea del juego de Boca sin hablar de Javes Saralegui, que hoy debutó en los superclásicos y tuvo un primer tiempo fenomenal. Es un jugador aposicional, podríamos decir, porque no tiene una posición preestablecida ni se tira del todo a la raya como sí aparece en el dibujo táctico de Martínez. Es un jugador que entiende completamente lo que pide el partido, que siempre se para en el hueco que generan sus compañeros o que se genera él mismo para generar este 3 contra 2 con Advíncula, este 2 contra 1 en el sector derecho. Siempre tiene esa capacidad de generar espacios con sus movimientos. Es el jugador que justamente genera la superioridad numérica por sus constantes movimientos, y también tiene un grandísimo primer toque que le ayuda justamente a activar la velocidad en las jugadas de Boca. Tiene una capacidad de generar con un primer toque y devolver una pared que justamente le dé sentido a los ataques de Boca. Por eso el primer tiempo de Saralegui fue fundamental para entender la idea y para entender por qué Boca jugó un gran primer tiempo, porque como decimos, tiene un constante movimiento que rompe todos los esquemas defensivos y además un grandísimo primer toque para darle sentido a todas las posiciones y a todos los huecos que se genera. Obviamente, para acompañar a Saralegui tenemos que hablar también de que Zenón y Medina fueron bastante precisos durante el primer tiempo. El autor del empate, Cristian Medina, tuvo un acierto en pases del 89%, es decir que acertó casi todos sus pases, y es algo muy importante teniendo en cuenta que además perdió muy pocas pelotas y fue quizás el gran responsable de los ataques de Boca durante todo el partido. Y Zenón, que hoy fue quizás una segunda guitarra, pero que también rindió generando o dándole lugar a las subidas de Blanco, habilitándolo en más de una oportunidad y tratando de filtrar pases, acertó el 77% de sus pases, que es también un porcentaje bastante alto, y explica por qué el medio de Boca fue hoy dinámico, movedizo y efectivo, que es algo que no le venía pasando durante todo este campeonato, y seguramente el hincha de Boca esté muy contento de volver a ver. Como decíamos de Zenón, justamente entendió que los ataques de Boca debían pasar por la espalda de Herrera, que no me pareció que haya atacado mal, pero sí me parece que sufre mucho a la espalda y que River es un punto en el que debe jerarquizarse de cara a lo que resta del campeonato, porque el ingreso de Santana fue bueno para adelante, pero no lo fue en definitiva en su espalda. Entonces Zenón entendió que debía activar la velocidad en los ataques de Boca por ese carril que dejaba Herrera a la espalda, y habilitó mucho a Blanco por ese sector, que bueno, en el segundo tiempo acaba viniendo justamente el gol de Boca por una genialidad del lateral ex Rosario Central, que viene haciendo muy buenos partidos de su llegada a Boca. Igualmente River no fue el único equipo que sufrió justamente la subida de sus laterales y dejó bastante libre un cajón particular en la cancha. Las subidas de Blanco y el mal relevo de Boca en ese sector hizo que Figal sufriera mucho durante todo el partido, particularmente en el primer tiempo, porque le queda muy incómodo el perfil izquierdo. Ya demostró durante toda su estadía en Boca que el perfil izquierdo no le favorece. De hecho, ha tenido buenos partidos jugando hasta como lateral derecho, pero sin dudas que no ha podido relevar bien las subidas de Blanco en más de una oportunidad. Dejó libre ese callejón que Figal
que perdió la mayoría de sus duelos durante el primer tiempo, no logró cerrar con exactitud y mejoró bastante una vez Martínez puso esa línea de 5 con Figal como líbero empujando un poco más. Ya nos vamos a meter en los cambios más adelante, pero quería destacar esto de que Figal no tuvo un buen partido, perdió muchos de sus duelos y sufre mucho su perfil izquierdo. Terminó Boca jugando el primer tiempo mejor que River, con más ocasiones de gol, lo atacó mucho más, que eso es algo que, como digo, se valora porque los últimos superclásicos Boca prácticamente los terminó sin tiros al arco. Es cierto que otra vez sufrió a sus delanteros de espaldas, que no los pudo poner mano a mano y que volvió a fallar en el último pase, porque si bien Boca generó varias situaciones de gol y llegó bastante más que River, no terminó de pisar el área y de hecho la mayoría de sus tiros en el primer tiempo vinieron con remates de afuera del área, algunos de tiro libre, otros de Zenón y otro con la zurda de Saraley, que si bien fueron buenos intentos, no terminó de llegar con la claridad necesaria porque falló justamente en el último pase. Fueron varias las ocasiones en las que River fue inteligente cortando la jugada con falta en la mitad de la cancha, pero como digo, Boca, ni Medina, ni Zenón, ni tampoco Saralegui fueron claros en el último pase y no pudieron terminar de dejar con chances claras o en situación de mano a mano a Cavani y a Merentiel. Obviamente que ambos dos equipos sufrieron y mucho defensivamente, pero creo que Boca lo terminó pagando más caro por esa desatención de su saga central que no terminaron de tener nunca en el radar esa diagonal de Solari a los 5 minutos del segundo tiempo, que repito, juega mucho mejor Solari como segunda punta que como extremo, ya sea por derecha o por izquierda, hace diagonales espectaculares y además tiene un gran cabezazo, que es algo que no se dice mucho y lo demostró haciendo un golazo de cabeza contra Banfield. Pero como digo, esta desatención, si bien la diagonal de Solari fue espectacular y además me dio perfecto el offside, esta desatención de Boca, de la saga central, Boca la pagó muy caro porque durante unos largos minutos en el segundo tiempo estuvo prácticamente sin ideas, no le quedó nada de lo que había logrado generar en el primer tiempo y lo terminó pagando muy caro. Mejor dicho, no lo terminó pagando tan caro si no fuese porque Blanco hizo también una jugada de otro partido con un desborde fenomenal que terminó en el gol de Medina. Si no hubiese sido porque justamente Blanco se inventa un gol de otro partido con ese desborde a Santana, que sufrió un montón defender ese sector, Boca hubiese pagado todavía más caro esa desatención de los centrales, que si bien, como digo, fue una gran diagonal de Solari, es algo que no debió haberle pasado en esa salida. Obviamente que a River le fue muchísimo más funcional que a Boca el segundo tiempo, pegó muy rápido y como dijimos, Boca tuvo quizás un tramo de 20 minutos en los que no se encontró del todo ni con la pelota ni con el partido. River ahí lo manejó bastante bien. Herrera hasta que salió y también Santana en su ingreso fueron bastante importantes para hacer bien ancha la cancha de River y facilitar la posesión de la pelota y también la salida del equipo de Michelis. Pero bueno, acabaron sufriendo a sus espaldas. Llegó, como digo, con un gol de otro partido, el empate de Boca. Y vuelve a tener River un lugar o un sector o principalmente una posición a mejorar o aceitar de cara a lo que resta del campeonato. Este lateral derecho que hoy volvió a sufrir y un montón, aún así habiendo hecho justamente un cambio y habiendo puesto sus dos laterales derechos que siguen sin aceitarse del todo y por más que para adelante a veces dejen cosas positivas, para atrás sufren un montón y la espalda sigue siendo para todos sus rivales un sector a explotar. Borja quizás no entró en su mejor forma física, se lo notó bastante inmóvil. Es cierto que a veces tener una figura que te oriente como delantero centro te genera algunas facilidades a la hora de atacar. Hubo un buen centro que vino del sector derecho que Borja cabecea muy bien y termina atajando Chiquito Romero, y también entró Mastantuono, que lo quería destacar porque me parece un grandísimo proyecto de futbolista. Me encanta cómo juega Mastantuono, es muy joven, es cierto, no hay que apurarlo, pero tiene una picardía que no se ve mucho en el fútbol argentino en general y es algo que no, si bien no tuvo mucho que ver en el resultado ni en el desarrollo del partido, sí tuvo una chance clara, pero quiero destacar a Mastantuono porque si bien hoy no fue un pilar fundamental en River, sí es cierto que se viene ganando un lugar y creo que es un grandísimo proyecto de futbolista también. Ahora sí es momento de hablar de los cambios de Boca que, como digo y como dije hace algunos minutos, no me parecieron defensivos, por más que es cierto que haya terminado jugando con 7 jugadores que se categorizan como defensores y es imposible que alguien que no vio el partido o que
o que lo escucha así como así, quizás le suena imposible que Boca no haya hecho cambios defensivos, pero el cambio de Blondel generó justamente un tándem que viene funcionando durante todo este campeonato con Advíncula y le dio mucha vida a esa banda derecha y ese cajón derecho de Boca que no lo estaba terminando de explotar, hasta le dio cierta profundidad en algunos desbordes, tanto de Advíncula como de Blondel, y hasta recuerdo una jugada que termina punteando la Merentiel y yéndose cerca del palo izquierdo de Armani, en la que Blondel llega como segundo ariete al área. O sea que no me parece para nada defensivo el cambio de Saralegui por Blondel. De hecho, bueno, es un tándem que funciona, y metiéndonos en el de Valentini, si bien es cierto que vos sacás a Medina, que es un creador y como dijimos, fue uno de los principales pilares del armado del juego de Boca, y metés un defensor, a Boca para nada lo metió atrás ese cambio, es más, lo hizo jugar algunos metros más adelante, interceptando la pelota, ganando algunos duelos. Figal, que había tenido un flojo partido, como dijimos, parado en ese sector izquierdo a perfil cambiado que tan molesto le queda, volvió a ganar algunas pelotas importantes, hasta recuerdo una que anticipó en mitad de cancha y le generaron un foul que pudo haber sido peligroso faltando pocos minutos para el final. Entonces estos dos cambios que sobre el papel, sacar un mediocampista y poner un defensor, no terminan siendo del todo defensivos, porque como digo, no lo terminaron metiendo contra su arco, no terminó siendo vapuleado por River Boca a pesar de haber hecho estos cambios, y creo que el de Fabra se explica más por el cansancio de Zenón y por no tener quizás más recambio, aunque no entró para jugar como defensor, pero tampoco tocó la pelota. Entonces creo que por más que Boca haya terminado, como dijo De Michelis, con 7 jugadores que son defensores, no terminaron de ser ni defensivos ni malos los cambios del técnico de Boca, porque generaron un impacto en el juego que no fue justamente el de meterse contra su arco y el de defenderse más, por más que seguramente al técnico, por ser su primer superclásico y por tener solamente 7 partidos oficiales en Boca, le sea funcional el empate. En resumen, Boca y River jugaron, después de varios superclásicos, un muy lindo partido para ver. Ambos dos fueron fieles a su idea, no especularon para nada con lo que iba a hacer el rival. River llenando de gente la mitad de la cancha, Boca con unos Medina, Zenón y Saralegui fundamentales, como digo, no especulando con lo que iba a hacer River, que es algo que sí había hecho durante los últimos superclásicos, y tanto este partido de hoy como el Racing Independiente de ayer, que también fue un lindo partido en general, tácticamente, y también de fútbol, de la pelota girando, van a ser dos partidos que, si siguen así, potencian al fútbol argentino, y claro que da gusto ver a Boca y a River jugar lindos partidos, principalmente por el lado de Boca, que como digo, venía haciendo superclásicos bastante flojos, más que nada durante todo el 2023. Hasta acá el análisis que nos deja este superclásico, que como digo fue bastante entretenido. Creo que es un empate justo, porque ambos dos hicieron méritos para llevárselo, pero no se sacaron demasiadas ventajas. Ambos dos pudieron cumplir con alguna de sus ideas y les faltó bastante para terminar de hacer el partido perfecto. Y si bien creo que los goles fueron jugadas un poco de otro partido, terminan correspondiendo un poco el análisis. Muchas gracias por todo el apoyo en este fin de semana de Superclásicos. Se van a seguir viniendo más análisis de fútbol y más análisis tácticos, que es algo que a mí me gusta mucho hacer. Obviamente no es la forma correcta de ver el fútbol, hay un montón de maneras de analizar, y por eso también me gustaría escucharlos y leerlos en los comentarios, dejándome sus pareceres. Y obviamente, a medida de que se normalice un poco con el campeonato largo del fútbol argentino y veamos de vuelta los clásicos en las fechas que tienen que ser, va a ser mucho más fácil realizar análisis y traer más clásicos del fútbol argentino analizados al canal. Muchas gracias por el apoyo otra vez. Me encantaría leerlos en comentarios sobre lo que les pareció el partido de Boca y de River, y por qué no del resto de los que subimos en los últimos días. Y bueno, nos vemos en siguientes videos. Muchas gracias.